Dos hombres corrieron por las calles de la ciudad, cada uno tratando de ser el primero en descubrir qué ocurrió. En los últimos metros el liderato cambió varias veces, pero cuando tomaron la última, uno se inclinó y miró hacia el espacio y se fijó que había una pila de paños de lino bien doblado. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Su amigo se movió hacia el lugar, metió la cabeza y entró. Vio la misma pila ordenada de tela de lino y un solo pañuelo por separado. Él también se sorprendió. Entonces el otro se unió a él en el interior y al ver el cuarto tallado en roca y vacío se dio cuenta de que algo más allá de las creencias humanas había ocurrido. En ese momento vio y creyó. Estos dos hombres, Pedro y Juan, estaban de pie en la tumba vacía donde un poco más de 3 días y 3 noches antes el cadáver de su amo y maestro Jesús de Nazaret había sido colocado. Habían llegado a una tumba vacía y sus vidas se transformaron. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. ¿Has mirado esa tumba? ¿Has visto que Cristo en verdad ha resucitado? ¿Has sido transformado por este evento? Únase a nosotros en Beyond Today mientras nos fijamos en la resurrección de Cristo, nuestra esperanza de vida. Join our host, Garris McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Yo soy cristiano, pero no celebro la Pascua Florida. Ahora sé que esta fiesta tradicional se conmemora la resurrección de Jesucristo. La resurrección define la fe cristiana, pero las tradiciones del domingo de Pascua, al igual que los huevos coloreados, conejos y desfiles, realmente ocultan el rico significado de este evento. Desafortunadamente, muchos observan el domingo de resurrección sin entender realmente el tiempo real y la plena verdad de la resurrección de Cristo. Muchos otros no creen que Cristo era divino o incluso que Él fue resucitado de entre los muertos. Tal vez usted se sienta de la misma manera o pueda estar confundido acerca de este importante tema. A medida que los enfoques tradicionales de domingo de Pascua, muchos de ellos observan el día de hoy sin considerar realmente lo que están tratando de guardar. La Semana Santa oculta la verdad vital acerca de la resurrección de Cristo y de su significado más profundo. Es el momento para que usted pueda considerar si Cristo resucitó de entre los muertos y si lo hiciera, ¿qué significa para su vida? Si Él no se levantó, entonces el cristianismo es un fraude piadoso. Si lo hiciera, entonces hace toda la diferencia en el mundo. Ahora que hemos descubierto este tema en el pasado de los programas de Beyond Today, la farsa de Pascua, Semana Santa expuesta, son 2 episodios que se pueden encontrar en los archivos de nuestro sitio beyondtoday.tv. En estos programas examinamos cuidadosamente las falsas tradiciones de Semana Santa a la luz de la Biblia. Usted debe estudiar este tema. El Viernes Santo y Domingo de Pascua, las tradiciones no se sostienen a la luz de la Escritura. Cristo no murió en un viernes y los discípulos se acercaron a la tumba el domingo por la mañana. Ya Jesucristo había resucitado la noche antes. En el programa de hoy no vamos a cubrir este tema de nuevo. Más bien nos vamos a centrar en la verdad fundamental de que está encubierto por las tradiciones de Semana Santa. Esa verdad de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, después de haber estado en la tumba por 3 días y 3 noches. La resurrección de Cristo es una enseñanza que define el Nuevo Testamento, así que vamos a examinar la resurrección de Jesús hoy, tomada de las Escrituras, sin tradiciones que se han añadido más tarde. La resurrección de Cristo forma una parte central del anuncio que los apóstoles llevaron a todo el mundo. Primero Pedro, con el primer sermón registrado, habló con el hecho mismo de la resurrección de Jesús en Hechos 2, donde dice, iniciemos con el versículo 22, varones israelitas, escuchad esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros,
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted ve, estos hombres y mujeres vieron al Cristo resucitado, manipulando y tocando sus heridas y recibiendo de él las enseñanzas sobre el reino de Dios por 40 días después de su resurrección. Ellos vieron y aceptaron esto como un hecho que confirmó su fe y les ha permitido llevar el Evangelio a los pueblos desde ese día. Su testimonio, escrito en Hechos y las epístolas de Pablo, son aceptados por los estudiosos como una evidencia de primera mano que es la prueba de piedra y la admisibilidad de la resurrección de Cristo. Pablo demostró que la resurrección es fundamental para la esperanza cristiana cuando escribió en 1 Corintios capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hagamos una pausa por un momento. Usted ve los sumos sacerdotes y los fariseos ante Pilato después de la muerte de Cristo, pidiendo a un guardia de seguridad alrededor de la tumba para que los discípulos no pudieran venir y robar el cuerpo para reclamar una resurrección. Estos judíos recordaron que Jesús dijo que él sería resucitado después de 3 días. Pilato les entregó a un guardia y la piedra se colocó delante de la abertura. Las autoridades sabían de esto, tanto las autoridades romanas y judías, así que tomaron las precauciones necesarias. En el relato de Mateo, que entra en detalle para demostrar que sí fueron testigos oculares de un terremoto y un ángel del Señor logró hacer retroceder la piedra. Los guardias temblaron de miedo hasta el punto que casi se congelan en inacción. Estos protectores, y tenga en cuenta que no eran los discípulos de Cristo, estos guardias fueron e informaron lo que había sucedido, lo que vieron con sus propios ojos a las autoridades. Ellos fueron sobornados por los funcionarios a guardar silencio. El punto es este evento fue un hecho conocido entre los judíos durante muchos años. La gente sabía acerca de la resurrección del que se llamaba Jesús. Había múltiples testigos. Pablo dice que Cristo fue visto por todos los 12 apóstoles. También fue visto por más de 500 personas que a su vez dieron testimonio de testigos oculares a miles. El punto es que esto no se hizo oscurecido, no fue encubierto y luego arrastrado a realizar un esfuerzo por crear una iglesia que los discípulos querían empezar. Piensen esto, estos pescadores ignorantes, recaudadores de impuestos, las mujeres, que eran las personas menos probables para hacer una iglesia nueva puesta en marcha en su día, especialmente en la historia de un hombre que había sido crucificado como un criminal y luego resucitado. Pablo les recuerda a estos miembros de Corinto, en 1 Corintios, que tienen un Salvador y una esperanza de salvación. Él quería que no hubiera ninguna duda en su mente de esta verdad. Para ti y para mí no puede haber ninguna duda también. Pablo pasa a mostrar las consecuencias de una fe sin un Salvador resucitado de nuevo. En 1 Corintios capítulo 15 vamos a volver a leerlo. Él dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil.
está todavía en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es esto: o Cristo resucitó de entre los muertos, o no lo hizo. Este es un tema profundo de la fe de un creyente. Nuestro mundo moderno se orienta a extraer de nuestra mente y de nuestro corazón toda creencia en Dios, y más aún de que Jesús de Nazaret es el Hijo Divino de Dios, enviado a esta tierra, nacido de una mujer, murió y fue resucitado a la vida eterna, y se sienta hoy a la diestra del Padre, esperando la señal para volver en todo el poder y la gloria. Para usted y para mí es el más importante de los asuntos en esta vida a resolver. Con esto importa todo lo que es verdadero. Ya sabes, la fe para mí ha sido una realidad, un proyecto de vida, al igual que estoy seguro de que ha sido para usted. Comenzó en mi juventud, y que una vez tuve la oportunidad excepcional para pensar profundamente acerca de esto en Jerusalén, caminando sobre la misma tierra donde Jesús vivió y enseñó. Esta es la tumba del jardín, así llamado en Jerusalén. Hace años se identificó como la tumba donde Jesús fue depositado después de su muerte. Pero estudios posteriores han demostrado que este no es el caso. Y aunque no es la tumba de Jesús, nos da una idea de lo que era una tumba de piedra rodante del siglo I después de Cristo. La tumba vacía de hoy se puede ver en Jerusalén, y que sirve para ilustrar lo que los discípulos vieron: una tumba vacía, donde una vez Jesús se habría acostado. Hace años, mientras estuve en Jerusalén por un verano de trabajo y estudio, solía bajar a este sitio y sentarme durante un tiempo pensando en el impacto de la resurrección. En una tumba excavada en la roca de esta manera, se puede imaginar todos los acontecimientos descritos por los escritos de los evangelios. El cuerpo de Cristo se llevó y se acostó en una roca. Los aceites y las hierbas especiales se frotaron sobre el cuerpo envuelto en una tela de lino fino, y la roca se puso frente a la entrada, y la oscuridad se instaló en la habitación. 3 días y 3 noches pasaron en silencio y oscuridad, y luego, en un momento preciso, un destello de luz penetró en la oscuridad, y la vida volvió al cuerpo, no al cuerpo físico, sino una vida espiritual más allá de lo que cualquier ser humano había experimentado. La plenitud de Dios energizó el cuerpo sin vida, y éste se desvaneció. Cristo había resucitado de entre los muertos, y la humanidad tenía un Salvador. Sin la resurrección, el cristianismo es nada más que una filosofía humana a la par con todos los demás credos y enseñanzas. Con la resurrección no hay nada más, pero este hecho central y la verdad, con esto es todo. Todas las cosas son hechas nuevas y son posibles. Se trata de un tema tan importante. Tenemos un folleto hoy que pensamos que le ayudará a entender otra dimensión de este tema. El folleto es la iglesia que Jesucristo edificó. Este folleto es totalmente gratis. Es un estudio de la Biblia a fondo. Cubre algunas de las principales razones por las que Cristo vino a la tierra en carne y hueso. Cubre el tema con las Escrituras y se abre una nueva comprensión para muchos. Jesucristo es la figura más importante, más incomprendida de la historia. Sus enseñanzas han sido aceptadas y negadas. Su vida ha sido usada para apoyar a todo sobre el socialismo y el capitalismo. Se le consideraba radical en su día, aún para los estándares actuales. Sus enseñanzas parecen estar fuera de lugar. ¿Cuál es la verdad? Usted querrá estudiar este folleto con su Biblia para aprender más sobre la iglesia que Jesús fundó y cómo encontrar el uno con Cristo como su cabeza de la iglesia, llevando a cabo su trabajo hoy. Obtenga su copia gratis contactándonos en ucg.org/español. Y aquí hay algo para ustedes, los que tienen los lectores electrónicos como el Kindle o el iPod. Este folleto y otros están disponibles para descargar de nuestra página web. Solo haga una búsqueda con el nombre del folleto en el sitio y se puede descargar de forma gratuita a su lector. Es el camino más rápido y más directo para llegar a los folletos que tenemos. Ahora déjeme decirles acerca de un evento que usted desea marcar en su calendario. La Iglesia de Dios Unida está patrocinando una serie de seminarios llamados Seminario Bíblico del Reino de Dios.
Estos se encuentran planeados en las principales ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Australia y alrededor del mundo. En estos seminarios se escuchará en las presentaciones de profundidad sobre el centro de enseñanza de la Biblia del Reino de Dios. Cada seminario es diferente. Si usted asistió a la última, no va a querer perderse el siguiente en la serie. Vaya a ucg.org/español, busque el enlace Seminario Bíblico del Reino de Dios y usted encontrará el seminario cerca de usted y usted puede inscribirse para asistir. Ahora, antes de su muerte, Jesús compartió una cena con los discípulos, comúnmente llamada la Última Cena. Probablemente usted está familiarizado con la representación de esta escena por el famoso pintor del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Lo que Cristo y sus discípulos hicieron fue una realidad, una cena de la Pascua. Sin embargo, durante la cena, Cristo hizo algunos cambios significativos. Hemos leído sobre ello en 1 Corintios, capítulo 11, donde Pablo escribió esto. Él dijo: «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí». Ahora podrá ver los acontecimientos de la muerte de Cristo que tuvo lugar en el momento de la Pascua y los días de panes sin levadura. El festival es descrito por primera vez en Éxodo capítulo 12, en el momento en el que Israel salió de Egipto bajo Moisés. La muerte de Cristo y su resurrección respira un nuevo significado en este festival. El apóstol Pablo resumió este festival en el lenguaje elocuente de un grupo de creyentes en la ciudad de Corinto. Su intención era enseñar a un no judío, la iglesia de los gentiles, que los festivales de Dios debían ser observados con un nuevo significado y relevancia. En el capítulo 5 de 1 de Corintios le dice: «¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad». Cristo, nuestra Pascua, cumplió con el símbolo del Cordero muerto tradicionalmente como parte del servicio del Antiguo Testamento de la Pascua. Su sacrificio, una vez para siempre, se planeó desde la fundación del mundo. Cristo fue colocado en un sepulcro nuevo, cortado de roca, probablemente una tumba con una piedra rodante común para el primer siglo de Jerusalén. Los evangelios nos dicen que los discípulos tenían que darse prisa para hacer esto, ya que el sábado se acercaba. Hay muchos malentendidos acerca de este sábado, ya que no se trata del día de reposo semanal, sino en realidad fue el primer día de panes sin levadura, un sábado anual, una parte de esta fiesta de la Primavera Santa. Cristo dijo a los discípulos que Él estaría en la tumba por 3 días y 3 noches. Esto sucedió exactamente como Él lo había predicho. Fue el único signo que ha dado a los escépticos de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, cuando los discípulos se acercaron a la tumba en la mañana, la encontraron vacía. Las profecías se habían hecho realidad. El santo no había visto corrupción. Las puntuaciones de la profecía del Antiguo Testamento se cumplieron con este evento. Los discípulos en las próximas semanas juntarían las piezas y llegarían a entender que ese Jesús de Nazaret era realmente el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Partieron en la comisión de llevar el Evangelio al mundo y hacer discípulos. Se llevaron la buena nueva del reino de Dios al mundo de su época. Vemos esta fascinante historia en el libro de los Hechos, y por medio de las enseñanzas de los apóstoles nos enteramos de la importancia de la vida de Cristo y la resurrección de nuestra esperanza de salvación y vida eterna. La muerte de Cristo pagó el castigo por el pecado. Ese juicio es levantado de nosotros cuando nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Cristo y la sangre derramada para la remisión de los pecados. Sin embargo, nuestra esperanza de vida eterna como parte de la familia de Dios en el reino se encuentra en la vida de Cristo en nosotros, y la comprensión de este elemento vital es fundamental. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos
¿Cómo él expresa esta verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En el versículo 10 nos da algo de qué hablar. Muchas veces, bien intencionadas personas religiosas se centran en la muerte de Cristo y no ponen la perspectiva adecuada a su vida. No es enfocarlo en su pasión y su muerte, una parte muy importante del plan de Dios. La muerte de Cristo nos ofrece el sacrificio necesario para la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados, muy importante, pero esto solo inicia el proceso. Que Cristo resucitó de la tumba y vive hoy en día, es necesario para nosotros, para que podamos tener alguna esperanza de vida eterna. Somos salvos, y la salvación, vida eterna, es un don de Dios por gracia. Ahora viene el punto importante. Siga conmigo en los siguientes versículos de Romanos 6. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hoy en día el pecado es una palabra que realmente no nos gusta mencionar, no nos gusta admitirlo. La gente no quiere admitirlo porque quiere continuar violando la ley de Dios. Nuestro mundo físico saturado embota nuestra sensibilidad a la dimensión espiritual de la vida que es real. Podemos pensar que lo físico es todo lo que hay en la vida. La existencia de las leyes espirituales que rigen la forma en que vivimos es cierto. Dije gobernar nuestra vida. Es un pensamiento ajeno. El hombre es un ser físico con una dimensión espiritual que nos permite conectarnos con Dios y tener una relación con Él. Estas mismas leyes espirituales, cuando son obedecidas, nos permiten vivir con éxito, sin una gran parte del dolor y el sufrimiento provocado por las malas decisiones y el comportamiento del pecado. Es por eso que Dios envió a su Hijo, para vivir y para morir por nosotros. Y Pablo continúa diciendo en Romanos capítulo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En este pasaje, Pablo nos ofrece una visión de cómo se vive una vez que nos hemos arrepentido de vivir contrario a las leyes espirituales de Dios y tomó la decisión de obedecer a Dios y se vuelven de una vida y de una cultura de la muerte a uno que nos pone en el camino hacia la vida eterna. Para comenzar esta vida, este viaje, es comenzar a vivir como nunca hemos vivido anteriormente. Se trata de una nueva vida. Estamos vivos para Dios en Cristo. Esta nueva vida es acerca de Cristo en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Se trata de un enfoque diferente y una actitud diferente hacia la vida de lo que tendría sin esa ayuda. Se trata de una elección que hacemos llegar a ser libres del pecado y sus consecuencias. Se trata de la decisión de detener el comportamiento destructivo de la adicción a lo que actualmente nos puede esclavizar. Se trata de la decisión de perdonar a los demás y de dejar ir las heridas del pasado y seguir adelante en la vida. Se trata de la decisión de evitar a la gente, los lugares, las actitudes y las tentaciones que nos mantienen en los agujeros de la vida. Ahora recuerde nuestra oferta gratis para el día de hoy. El folleto sobre la iglesia y sobre la revista que tenemos hacen de este tema muy claro. Cuando usted solicita el folleto, va a tener también la oportunidad de obtener una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. 6 revistas al año. Y cada revista incluye muchos temas sobre la profecía, la vida cristiana y la enseñanza bíblica. Su conocimiento de la Biblia, de Dios y de su gran plan para su vida va a crecer con cada tema. Esta revista es de vital importancia. Usted puede recibir esta revista gratuitamente contactándonos en ucg.org/español. Además, les animo a visitar nuestra página web. Ahora estamos produciendo videos diarios de noticias de última hora y los temas importantes. Únase a nosotros durante toda la semana para el programa de Beyond Today.
y obtenga material adicional para ayudar a entender mejor la vida. Ahora estoy unido a mis compañeros de Beyond Today, Gary Petty y Steve Meyer. ¿Por qué es un reto para una persona creer en la resurrección de Cristo? Ya sabes, Darris, yo creo que es porque vivimos en una sociedad laica, que las personas tienden a tomar la Biblia y lo convierten en un mito. Pueden creer que Jesús realmente existió como persona, sino que en realidad, en verdad, no creen en su divinidad. Y una prueba es que un número de años, la novela El Código de Da Vinci y las películas que se han generado, toman en realidad a Jesús y solo lo hacen un hombre de bien, donde se casó y tuvo hijos. En realidad no fue crucificado, sin la resurrección. Y un montón de gente realmente cree eso. Millones de personas creen realmente que la novela es cierta. Yo creo que tiene mucho que ver con ser testigos oculares. No estamos allí, no lo hemos visto. Y así, sin experimentar por nosotros mismos, tendemos a minimizar y pensar, bien, tal vez no sucedió después de todo. Ese testigo es un testimonio increíble y la verdad de las Escrituras, la realidad apuntan directamente a eso. Es sorprendente cuántas veces se dice que Cristo fue visto después de la resurrección. Incluso la predicación del reino de Dios por 40 días después y visto por cientos de personas. 500 a la vez. Usted lo mencionó. Cristo se aseguró de que fuese visto las suficientes veces en aquel día, en ese tiempo, para que eso se entendiera. Todo eso es cierto. Creo que el aspecto más importante de la prueba viene por el hacer y la vida de Cristo en nosotros. En Gálatas 2:20 Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una escritura de gran alcance. Eso es lo que Pablo decía. Bueno, para aquellos que no aceptan que Jesús es el Cristo, que Jesús es divino, cuando estas declaraciones muestran una relación con Jesucristo y que es tan real para nosotros como cualquier relación que tenemos en nuestras vidas. Y sin embargo, para las personas que no tienen eso, no saben de lo que estamos hablando. Ese pasaje que acaba de leer, el cristianismo es algo más que creer en Jesucristo. Se le seguían como a un hermano. Se adora a Dios como el Hijo de Dios. Se está imitando su vida y en realidad es tener una relación con Él. Creo que una de las historias que se relacionan con la resurrección, por supuesto, gira en torno a Tomás, el incrédulo. Y no había visto a Cristo y dudaba de todo. Simplemente no lo podía creer porque él no lo había visto. Y así Cristo finalmente se le aparece, y cuando lo hace con tanta claridad. Ese punto, porque Tomás dice, mi Señor, mi Dios, cuando por fin lo ve y lo toca con sus propias manos. Y sin embargo, Cristo menciona el punto donde le dice, bienaventurados los que no han visto y han creído. Y esos somos nosotros. No hemos visto físicamente a Él, pero no lo hace menos real. Me refiero a que Cristo lo es todo. Esto nos hace ver que Él es nuestro Salvador. Estamos haciendo morir a nuestro viejo hombre y llegando a ser como Cristo. Y así esta es la realidad misma. La realidad de la resurrección es que Cristo vive en mí. Eso es lo que Pablo decía. La vida que vivo, lo vivo en la fe o la fe de Cristo dentro de mí. Eso es solo un concepto poderoso. Tiene toda una vida para llegar y comprender. Creo que todo se reduce a vidas cambiadas. Ser parte de la verdadera fe significa que mi vida puede ser cambiada. No tienes que tener las mismas preocupaciones, las mismas perspectivas que nos anulan. La fe de Jesucristo puede ser diferente. Podemos vivir una vida distinta. Podemos ser unas personas diferentes. Si una persona quiere escapar de las tradiciones que han rodeado todo esto, ¿cuál es la mejor manera de llegar a la verdad clara, sin adornos, de las Escrituras, de la resurrección de Cristo y el significado de su vida hoy? En primer lugar, solo volver a leer los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vea lo que escribió esas personas de esa época de Jesús y cómo en el caso de Juan, de su experiencia personal. Cuando se lee a través de esa, lo que se ve son personas que capturaron el significado de su vida y lo que Jesús nos muestra es la forma de adorar a su Padre. Su ministerio fue acerca de cómo adorar a su Padre. Si usted realmente desea adorar a Dios, de verdad quiere entender a Dios, usted tiene que entender a Jesucristo. Recuerde nuestras ofertas gratuitas de hoy, el folleto La Iglesia que edificó Jesucristo,
y de nuestra publicación, la revista Las Buenas Noticias. Usted puede contactarnos en ucg.org/español. Todo esto está hablando de la resurrección de Jesucristo, la doctrina central de la fe cristiana. Su significado para usted es mucho mayor que cualquier cosa que usted pueda aprender de las tradiciones religiosas que oscurecen el verdadero significado del evento. Cuando lo entendemos dentro de la totalidad de la vida y la muerte de Cristo, que cambia completamente todo. Los discípulos encontraron una tumba vacía. Él no estaba allí. Él había resucitado y hoy está Cristo sentado a la diestra del Padre, el jefe de un cuerpo espiritual llamado la Iglesia. Él está dirigiendo el trabajo que usted está viendo aquí, en este momento, en este programa de televisión. Siga observándonos, eche un vistazo a lo que decimos con la Biblia y luego tome una decisión. Únase a nosotros la próxima vez y recuerde mantener la oración. Venga tu reino. Este es Beyond Today. Yo soy Darry McNeil. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.